Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 24 de julio. En este video vamos a hablar sobre que la decisión de la jueza Cannon de desestimar el caso de Trump adolece de miopía constitucional con respecto al papel adecuado de un juez de distrito. Comenzamos. La decisión de la jueza Cannon de desestimar el caso de Trump adolece de miopía constitucional con respecto al papel adecuado de un juez de distrito. La semana pasada, la jueza Aileen Cannon decidió desestimar la acusación de manipulación indebida de documentos en Mar-a-Lago contra el expresidente Donald Trump, lo que sorprendió a la mayoría de los observadores. La jueza Cannon determinó que el procesamiento del caso por parte del fiscal especial Jack Smith fue constitucionalmente defectuoso porque su nombramiento para el cargo por parte del fiscal general Merrick Garland no fue autorizado por el Congreso y por lo tanto era inconstitucional. También dictaminó provisionalmente que debido a que ningún estatuto autorizó su nombramiento, Smith ha estado recibiendo pagos de una semana de dinero que el Congreso no ha designado para pagar a personas como él, lo que contraviene la cláusula de asignación de la Constitución. La reacción a la sentencia ha sido contundente. Los críticos la han calificado de parcial, impensable y una vergüenza para la ley. Los defensores han contraatacado diciendo que la sentencia refleja una cantidad extraordinaria de esfuerzo, fue prolongada y demostró cuidado. Todas estas etiquetas superficiales son bastante inútiles. La cuestión fundamental es si los componentes clave de su fallo resisten un escrutinio doctrinal y analítico. En ese sentido, sus críticos deben centrarse, como algunos han hecho, pero la mayoría no, en lo que falta precisamente en su razonamiento, y los defensores deben hacer algo más que simplemente repetir sus argumentos y conclusiones. Sus partidarios deben, de una manera que no he visto que se haga cuidadosa y exhaustivamente, refutar las críticas directamente. En mi opinión, si bien su opinión presenta muchas maniobras jurídicas técnicas que no son convincentes, el problema más grave es que no logra apreciar en dos aspectos fundamentales el panorama constitucional más amplio en el que se sitúan su tribunal y este caso. En particular, su fallo no respeta el papel institucional adecuado de un juez de tribunal de distrito y tampoco aprecia, porque parece ignorar los principios básicos de la separación de poderes, que no existen daños constitucionales reales para el Poder Ejecutivo, el Congreso o el señor Trump, derivados de la forma particular en que se ha nombrado y pagado al señor Smith. En el video de hoy me concentro en el primer tipo de miopía. El primer aspecto de su miopía se refiere a lo que se supone que debe hacer y dejar de hacer un juez de un tribunal federal de distrito. La Constitución exige, por supuesto, que los jueces presten juramento de respetar la Constitución. Y eso significa que se supone que los jueces federales deben decir las cosas como las ven. Pero la propia Constitución crea un sistema judicial con una Corte Suprema y otros tribunales federales que son inferiores a esa Corte Suprema. Por esta razón se acepta casi universalmente que todos los tribunales federales deben atenerse a las resoluciones ya dictadas por la Corte Suprema y que los tribunales de distrito también deben acatar las resoluciones de los tribunales de circuito que tienen jurisdicción de apelación sobre ellos, incluso si esas resoluciones son erróneas como cuestión de interpretación jurídica. E incluso si los tribunales superiores pueden muy bien reconsiderar y anular esas decisiones anteriores en un futuro próximo, como lo dejó claro la Corte Suprema en Rodríguez de Quijas versus Sheharson American Express Inc. Si un precedente de esta Corte tiene aplicación directa en un caso, pero parece descansar en razones rechazadas en alguna otra línea de decisiones, los tribunales federales inferiores deben seguir el caso que controla directamente, dejando a esta Corte la prerrogativa de revocar sus propias decisiones. Y en este aspecto, en el que la opinión del juez Cannon se queda corta, el argumento de la cláusula de nombramientos contra Jack Smith, que según el juez Cannon se impuso, es que no existe ninguna ley federal que autoriza al fiscal general a nombrar a personas como Smith, ajenas al departamento, para que se encarguen de investigaciones y procesamientos especiales. Pero por supuesto, Smith no es el primer fiscal especial que ha sido nombrado por un fiscal general.
Los fiscales especiales como él existen desde hace muchas décadas. Robert Mueller es un ejemplo reciente de alto perfil, pero tal vez el fiscal especial más destacado en la historia estadounidense fue Leon Jaworski, que litigó contra el presidente Richard Nixon para obligarlo a entregar las infames cintas de la Casa Blanca. En el famoso caso de las cintas de Nixon, esto es lo que dijo la Corte Suprema sobre el nombramiento de Jaworski. Nuestro punto de partida es la naturaleza del procedimiento para el cual se solicita la evidencia. En este caso, un proceso penal pendiente. Se trata de un procedimiento judicial en un tribunal federal en el que se alega la violación de leyes federales y se lleva a cabo en nombre de los Estados Unidos como soberano, en virtud de la autoridad del artículo 2, número 2, el Congreso ha otorgado al fiscal general el poder de conducir el litigio penal del gobierno de los Estados Unidos. También le ha otorgado el poder de nombrar funcionarios subordinados para que lo asistan en el desempeño de sus funciones, actuando de conformidad con esos estatutos. El fiscal general ha delegado la autoridad para representar a los Estados Unidos en estos asuntos particulares a un fiscal especial con autoridad y permanencia únicas. Y estos estatutos, de conformidad con los cuales Jaworski, quien como Smith fue contratado como fiscal especial fuera del Departamento de Justicia para investigar y procesar en nombre de los Estados Unidos, fue designado, fueron invocados por el fiscal general Garland para designar a Jack Smith. ¿Cómo llega entonces la jueza Cannon a la conclusión de que estos estatutos no representan una autorización del Congreso para los fiscales especiales? Dice que este lenguaje de Nixon es dicta, es decir, reflexiones o comentarios no vinculantes que no figuraban en el resultado o la lógica del caso del que surgió el lenguaje. En general, la línea entre dicta y no dicta puede ser a menudo borrosa, e incluso las afirmaciones que en algunos aspectos son técnicamente dicta pueden ser bastante restrictivas. En cuanto a la caracterización adecuada del pasaje de Nixon, debo señalar que un panel de 3 jueces que incluía tanto a designados republicanos como demócratas del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito de D.C., a veces llamado el segundo tribunal más alto del país, consideró el mismo argumento hace 5 años y determinó por unanimidad que el pasaje de Nixon no era dicta, sino en cambio un precedente vinculante. Por supuesto, eso no significa necesariamente que el instinto contrario de la jueza Cannon está equivocado. Pero este fallo del Tribunal de Apelaciones debería hacerla pensar 2 veces y pensar detenidamente sobre la posibilidad de otorgar tan poco o ningún peso a lo que dijo la Corte en Nixon. Lamentablemente, no parece que haya hecho eso. Cannon comienza su análisis señalando el hecho de que la autoridad del Procurador General para nombrar a Jaworski no fue cuestionada por las partes en el caso Nixon. Aunque el escrito de Jaworski en el pasaje crucial mencionado anteriormente, el escrito del presidente Nixon no plantea esa cuestión, pero el hecho de que la cuestión haya sido cuestionada o no es decisivo. El tribunal puede emitir dictámenes sobre cuestiones que fueron objeto de controversia en los escritos, pero que realmente no son importantes para decidir el caso en cuestión. Y también puede, cuando lo desee, decidir con autoridad sobre cuestiones de derecho que no dependen de aspectos controvertidos de un expediente fáctico, cuando considere que es necesario, incluso si las partes no han planteado ni presentado la cuestión en absoluto. En general, la Corte puede preferir tener una sesión informativa completa sobre cada cuestión relevante como una cuestión de buena práctica. Pero ese hecho no se aplica si la Corte ha ejercido lo que es su poder para decidir sobre cuestiones que no se impugnan en la sesión informativa. De hecho, si la Corte en Nixon hubiera dictaminado como podría haberlo hecho, incluso si la sesión informativa, que a primera vista los estatutos invocados por Jaworski no autorizaban su nombramiento y sobre esa base Nixon era libre de ignorar las citaciones de Jaworski, alguien en el mundo argumentaría que esta conclusión de la Corte sería dicta, que no es vinculante para los tribunales inferiores. En resumen, el hecho de que una cuestión haya sido presentada y argumentada no es la clave que el juez Cannon considera clave para entender si algo es dicta. Esto se ilustra a su vez con las definiciones de dicta que cita en su análisis.
Los dos primeros casos que cita para exponer la prueba para definir dicta dicen, respectivamente, que las cuestiones que simplemente están ocultas en el expediente, que no se llevan a la atención del tribunal, ni se resuelven sobre ellas, no deben considerarse como decididas de tal manera que constituyan precedentes y que cuando una cuestión no fue planteado en los escritos o argumentos ni discutido en la opinión de la Corte, el caso no es un precedente vinculante sobre este punto. Énfasis añadido en ambos. Y cita un tercer caso para la proposición de que un caso no es vinculante sobre puntos que no fueron planteados en los escritos o argumentos ni discutidos en la opinión. Énfasis añadido. Como se señaló anteriormente, en el caso Nixon, los fundamentos legales para el nombramiento de Jaworski se describieron en un escrito, pero mucho más importante es que la Corte discutió y aparentemente falló sobre el nombramiento de Jaworski. Ese es el punto crucial. Smith no argumenta que la Corte en Nixon implícitamente confirmó el nombramiento de Jaworski, sino que la Corte explícitamente discutió y confirmó la base para ello. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Jaime Thomas 3022 y un saludo a Logan Brown 2190 y a Pensilvania. Recuerda que si quieren ser mencionados o saludados solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.